¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un programa más de Aprende, Ahorra e Invierte. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo acontecido en la economía y en los mercados bursátiles en este primer semestre del año 2020. Un primer semestre que ha estado lleno de sorpresas y subes y bajas bursátiles. Y para ello me acompaña en esta ocasión Iracema Andrés. Ella es analista y asesor de mercados de Gama Derivados. Bienvenida, Iracema. Muy buenas tardes, Mauricio. Qué gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, rápido, entrando en materia, tú que eres una experta en estos temas, has podido ver de cerca lo que ha acontecido, sobre todo en el último tercio de este semestre, digamos en los últimos 100 días, donde lo más remarcable, a pesar de la pandemia que estamos padeciendo, pues ha sido el comportamiento del mercado bursátil norteamericano, donde en 100 días hemos pasado de pesimismo, de recesión, hasta una euforia donde varios índices bursátiles están o en máximos históricos o muy cerca de máximos históricos. ¿Y pudieras explicarnos por qué se debe esto? Sí, parece, bueno, resulta curioso ver que el índice Nasdaq presenta un rendimiento de 8% acumulado en lo que va del año. Sin embargo, el Dow Jones presenta pérdidas y el Standard & Poor's también. Sin embargo, efectivamente, de tener sesiones muy negativas, de repente empieza a tener mejores, eh, mejor comportamiento, aun cuando se observa que el tema de la pandemia ha estado afectando directamente y con números muy rojos a la economía estadounidense. El simple hecho de que semana a semana den a conocer cuáles son las solicitudes de ayuda por desempleo, pues nos habla de un gran problema que está viviendo Estados Unidos. En esta semana ayer se dio a conocer eh, que las solicitudes fueron de 1.5 millones para ayuda por desempleo. Entonces, por un lado, vemos que el tema del mercado laboral está complicado y por otro lado vemos que en el mercado accionario existe mucha liquidez y que existen muchos compradores. La explicación que yo encuentro es precisamente todo el apoyo que ha dado el gobierno a los ciudadanos, previendo precisamente esta fuerte caída de la economía y ha soltado, en el caso de Estados Unidos, ha soltado o ha enviado pues dinero en efectivo a las familias para que puedan seguir consumiendo, que es lo que necesita cualquier economía, que se siga consumiendo, que se siga demandando productos para que las empresas no cierren, no tengan que despedir gente y así favorecer el ciclo económico. Sin embargo, quizás las familias pues, y no lo digo de una forma tratando de horrorizarnos de la actividad de las familias, quizás lo que están haciendo en lugar de ir a comprar, pues es invertirlo. Están viendo algunas oportunidades de inversión o simplemente aumentando sus fondos para el retiro. En Estados Unidos, todas las personas manejan fondos para el retiro y están muy conscientes de que van a llegar a la edad adulta y que el gobierno pues no los va a mantener, sino que ellos tienen que utilizar sus fondos. Entonces puede ser que la familia esté utilizando ese dinero para invertir y no esté gastando como lo hace regularmente. Por otro lado, es importante recordar que también ha habido apoyo para las empresas en una reducción de impuestos y con la intención de que no despidan a personas, de tal manera que el flujo de dinero sigue en Estados Unidos y esa puede ser una razón de que el mercado está subiendo. Sin embargo, en esta ocasión, si vemos cuál ha sido el comportamiento del mercado accionario y revisamos los indicadores económicos, pues es muy probable que los indicadores
del mercado accionario no estén reflejando el crecimiento que van a tener las empresas y estaríamos hablando de que se está formando una burbuja financiera, que también es un gran riesgo cuando hablamos de burbujas financieras. Muy bien. En estos días estaba yo revisando que el Treasury Bill de 28 días, que es el equivalente al CETE en nuestro país, el Treasury Bill está en 0.11%, lo cual es pues algo que que no pensáramos que fuera a ocurrir en el corto plazo. Y eso hace también tal vez que, bueno, dado que la tasa de interés en Estados Unidos es muy baja, pues algunas empresas o corporativos opten por pedir prestado y recomprar sus propias acciones. ¿Lo ves también como una causa? Sí, sí, totalmente puede ser. Finalmente, los inversionistas lo que están buscando es un rendimiento. Y si ven que pueden hacer esa operación y tratar de obtener ganancias, pues es lógico que lo hagan. Por eso es que quizás el mercado ahorita no está reflejando lo que es la economía. Recordemos que los índices accionarios reflejan, pues sí, la demanda de acciones de una empresa, pero el fundamento de la compra o de la venta, pues va a ser los fierros de la empresa, o sea, qué está vendiendo, si tiene utilidades, cómo va la deuda, cuáles son sus perspectivas de crecimiento. Y ahorita, pues las compras no se están basando tanto en los números reales, sino están buscando oportunidades para obtener mejores rendimientos. Entonces, sí, totalmente de acuerdo en que puede estar pues manejando esa, o aprovechando más bien esa diferencia de tasas. Ok. O de rendimiento esperado. Muy bien. Y el otro día me preguntaban sobre las herramientas que tienen los bancos centrales para incentivar la economía. ¿Podrías hablarnos un poco de qué herramientas son? Claro que sí. Mira, la banca central tiene una actuación muy importante en la economía. Pues es la institución que va a tratar de regular todo el dinero en billetes y monedas que están en circulación en el país y tratar de controlar pues que ese dinero no genere inflación. Esto es a muy grandes rasgos. Y tiene como mandato ayudar, en el caso de México, a controlar la inflación y en el caso de Estados Unidos, controlar inflación y fortalecer el crecimiento. Si hablamos de México, bueno, como su mandato es controlar inflación, el Banco Central lo que va a hacer es a través de una tasa de interés, que es una tasa de equilibrio o una tasa teórica, ¿no? Donde se supone que en ese nivel de tasa resulta atractivo para demandantes de crédito y prestadores de crédito. Ahí se determina una tasa, la tasa objetivo o la tasa de referencia, como la conocemos nosotros, que la acaban de reducir de un 5,5 a un 5%. Y bueno, ahí lo que busca la banca central, en primero es mantener los niveles de inflación controlados también dentro de un objetivo, y lo segundo que busca o sabe cuál va a ser el efecto es tratar de estimular precisamente la demanda de crédito. Esto es para que las empresas en momentos difíciles puedan pues tratar de invertir en tecnología, hacerse de un crédito barato, buscar mejores para la empresa y tratar de salir adelante y de esta manera mejorando producción, mejorando las condiciones en sí de la empresa, favorece el empleo y permite que al haber empleo pues se genere el consumo y estimula toda la economía. Eso es por parte de México. Por parte de Estados Unidos, que tiene doble mandato, que es control inflacionario más crecimiento económico, también utiliza su tasa de interés buscando el mismo mecanismo y en ocasiones, como ahorita que vivimos una crisis o como en 2008, hace recompra de bonos. Entonces, principalmente van a utilizar estas dos herramientas, que es la tasa de interés, donde van a influir
en cuanto al crédito y en cuanto al ahorro de las familias, o bien en la recompra de bonos, donde dan liquidez al mismo mercado y reducen las tasas de interés también cuando hacen la recompra de bonos, pues para que el mercado o los inversionistas sigamos participando en el mercado y exista ese dinero abundante y que se pueda distribuir hacia los diferentes sectores de la economía. Esta es una práctica que también se utiliza en Europa por parte del Banco Central Europeo y precisamente en este momento también hay una importante recompra de bonos y mantiene su tasa en 0%. Entonces, básicamente son esas dos herramientas o las más utilizadas. En el caso de México, ahorita estamos viendo que están haciendo algunas subastas de dólares y la intención, pero esto es en conjunto, Banco Central y la Secretaría de Hacienda en México a través de la Comisión de Cambios, y la intención es darle liquidez al mercado de cambios para que todos los factores externos que presionan a la divisa pues vayan disminuyendo. Pero te repito, básicamente es la tasa de interés y la recompra de bonos, las herramientas que utiliza la banca central para situaciones difíciles. Y vaya que estamos en una. Sí. Hablando de la importancia del movimiento de la tasa, y ya moviéndonos un poco a nuestro país, a nuestra realidad, veníamos de una tasa de referencia del 8%. Hace unos días se ha ido reduciendo y ya estamos a niveles del 5%. Y ya los pronósticos de los analistas, de la gente que se dedica a estudiar y hacer proyecciones, dice que todavía vamos a bajar todavía más. ¿Qué consecuencias podrían darse si esta sigue bajando? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué le podríamos decir? Bueno, creo que no estamos en una situación como para bajar la tasa al 0%, porque el Banco Central, bueno, antes de eso, ¿qué hace que la banca central decida bajar la tasa? Bueno, primero en el caso de México, lo primero que tiene que considerar son los niveles inflacionarios. Mientras él mantenga una inflación dentro de los objetivos, que es alrededor del 3%, y que es una medición sana, el Banco Central puede estar jugando con su tasa de referencia hacia arriba, hacia abajo, como mejor le convenga. Dadas las condiciones de mercado actuales, que los bancos centrales empiezan a bajar las tasas de interés, tratando de ayudar a las empresas para que pues no terminen sin cubrir sus pasivos y pueda continuar en marcha la economía. Hay países que han reducido sus tasas de referencia hasta 0%, como es el caso de Estados Unidos o Europa, y bueno, podríamos, o muy bajas como el Banco de Inglaterra, que se encuentra en 0.10%. Sin embargo, en México la tenemos en 5%. Bueno, también hay que observar cuáles son los niveles de inflación que tienen esos países y cuáles son los niveles de inflación que tenemos nosotros. Si bien ahorita tenemos una inflación alrededor del 3.17, no hace muchos meses llegamos a tener inflaciones un poco más altas, de tal manera que la banca central pues está cuidando que cualquier movimiento que haga no afecte la inflación. Bueno, después de haber dicho esto, me preguntabas que si yo qué pienso si puede bajar la tasa. Yo creo que todavía puede bajar alrededor de 0.50%. Hay quienes piensan que podría bajarla 1.50% y yo creo que es muy arriesgado ya quedarnos en tasas cercanas a cero, porque cuando hablamos de un 5%, vamos a reducir ahora lo que es la inflación y ya estaríamos hablando de una tasa real del 2% a grandes rasgos. Entonces ya no resulta tan atractiva también para los ahorradores. Y hay que cuidar también esa parte, la otra parte de la balanza, que son los ahorradores, ¿no?
Entonces yo creo que con un 1% que reduzca todavía, podría seguir ayudando tanto a familias como a empresas y en este pues, momento difícil de la economía nacional. Ok, entonces tú ves factible que la tasa pueda seguir bajando. Sí, sí lo creo. Obviamente no a niveles de cero, pero sí a niveles de 4 o incluso un 3,5%. ¿Es correcto? Yo me quedaría en un 4% y el consenso entre otros analistas habla de un 3,5%, pero yo me quedo en un 4%. A mí me gustaría que de un 4 ya no bajaran más, ¿no? Muy bien. Hay un indicador muy importante que hemos visto que ha ido incrementándose, que se llama riesgo país. Sí. ¿Podrías decirnos qué es, qué mide y qué es lo que, qué niveles se encuentra que pudiera ser negativo si es Uh-huh. que sigue en esos niveles o si sigue incrementándose? Oh, mira, el riesgo país es una sobretasa que paga cualquier país para financiarse en el mercado internacional. Y en particular, lo que hace este nivel de riesgo país es medir la probabilidad o el riesgo de que un Estado consiga o no pagar los vencimientos de sus obligaciones que tiene en el extranjero, de tal forma que si vemos cuál es el diferencial entre las tasas más negociadas de Estados Unidos y México, pues estamos hablando que hay un diferencial de 5,50% o 550 puntos base. Eh, sin ir más lejos en cuanto al riesgo país, que sí es una medición en la que estamos observando precisamente esa sobretasa, considero yo que no hay riesgos para México de que pueda caer en un incumplimiento de deuda, aun cuando las calificadoras internacionales han observado que hay riesgos para México en cuanto al crecimiento, la inversión extranjera directa, la deuda que tiene Pemex, que es pues un brazo importante de gobierno. Creo yo que no llegaríamos a caer en un momento de impago, ¿no? Esto lo veo yo muy lejano. Y bueno, el riesgo país simplemente pues nos está diciendo eso, que hay una sobretasa más alta, más baja. En este momento no tengo el cierre de hoy. Sin embargo, te digo, estamos alrededor de una diferencia de 550 puntos base. Y, pero en sí, dadas las condiciones de finanzas públicas, no veo yo riesgo a que el país pudiera no pagar sus deudas. Ok, entonces por ese lado no vemos una catástrofe en el horizonte, por lo menos de manera cercana. No, de hecho, mira, las tasas de interés el año pasado cerraron alrededor de, bueno, en particular el bono M10 y el T-Bond 10 para Estados Unidos, que es con el que hacemos el comparativo. El año pasado el bono mexicano cerró en 6,80% y actualmente opera alrededor del 6,6%, llega a subir a 6,50, pero se ha mantenido en ese rango, o sea, no ha bajado tanto su tasa o no ha subido tanta su tasa, que el problema aquí sería ver que se dispare la tasa de interés de los bonos de largo plazo. Y en cambio, las tasas de interés para Estados Unidos, la homóloga cerró 2019 en 1,90 más o menos y ahorita está operando alrededor de 0,69, 0,65%. Entonces, el diferencial pues más o menos se mantiene. Se ha abierto un poco el spread, pero te digo,
no ha sido tan grave el comportamiento que vemos en el mercado de deuda. Ok. Y bueno, vamos a entrar en un terreno complicado que es tratar de predecir lo que puede ocurrir y que es algo que como seres humanos siempre estamos atentos. De alguna manera ya me has clarificado lo que ha pasado en este semestre, pero a los mexicanos nos gusta platicar sobre en los niveles del dólar y qué es Sí. lo que va a pasar con el dólar. Y ahorita estamos en niveles cerca del 23 pesos. Uh-huh. Y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿en cuánto va a cerrar el dólar a fin de año? Digo, no sabemos el futuro, nadie lo sabe, ni tú, ni yo, ni nadie. Pero es un tema que siempre sale a colación. Está en niveles altos, pudiera irse todavía más. Vienen elecciones en Estados Unidos en noviembre. La pasada, cuando ganó Donald Trump, el dólar se disparó. Cuando tomó posesión todavía subió más. Y la gente se pregunta, ¿debería estar cubriéndome desde ahorita? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo siempre le recomiendo a todas las empresas que traten de buscar coberturas. Es mejor estar cubiertos porque no sabemos en qué momento el mundo nos va a dar una sorpresa. Al inicio del año, y voy a hacer un breve recuento para terminar platicando nuevamente con el tema con los niveles de tipo de cambio. Al inicio del año estábamos todos muy felices, el mercado se veía muy bien, porque la variable que estuvo preocupando a los inversionistas fue en 2019 fue la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Uh-huh. Entonces estábamos muy preocupados, todo un año difícil y el tema central era que si subieron los aranceles, que si no, que si ahora van 50 productos más, que si ahora van 100 más de un lado del otro, de las dos naciones. Y en enero se firma un acuerdo fase 1, donde no se van a aplicar aranceles, donde China se compromete a aumentar sus compras de productos de Estados Unidos y todo parece que va bien, o sea, las aguas se calman y de repente hay un ataque en Medio Oriente y otra vez se genera volatilidad y luego parece que ya no pasó nada y de repente aparece coronavirus en Europa y se empieza a extender y la Organización Mundial de Salud anuncia que es una pandemia. Bueno, hay muchas cosas que no sabemos y que no se pueden predecir, es imposible predecirlas. Por eso es que las empresas deberían de tener la costumbre de buscar coberturas, tratando de minimizar cualquier riesgo que pueda afectar las finanzas y a la misma empresa. Eso es una recomendación que deben, bueno, que siempre damos o que siempre doy y que, bueno, ojalá las empresas lo tengan en cuenta. Quizás no se están cubriendo ahorita, pero es importante considerarlo. Bueno, después de esto, te diría que pues predecir hacia dónde va el tipo de cambio, uno no puede determinar un nivel exacto, precisamente porque hay muchos factores que se pueden presentar y pueden influir de diferente manera en el sentimiento de los inversionistas. Eh, Me refiero al sentimiento de los inversionistas porque finalmente son ellos quienes deciden mover sus carteras afectando los diferentes tipos de cambio, peso contra el dólar, dólar contra el euro, dólar contra el yen. Y esto tiene mucho que ver, a través de la compra de bienes, lo que es importación y exportación de bienes de un país a otro, o bien a través del mercado financiero cuando compramos o vendemos bonos, oro o cualquiera de los activos que se van a negociar en el mercado financiero. Es complicado determinar el nivel de tipo de cambio, sin embargo, sí podemos ver cuáles son las tendencias y revisando los indicadores económicos también podemos saber hacia dónde se dirigen cualquier activo, ¿no? En particular, el tipo de cambio, pues es muy sensible, aun cuando el peso se ha convertido en una moneda importante a nivel internacional porque es aceptable en el intercambio de monedas,
también es una moneda muy volátil y reacciona mucho, muy rápido a cualquier efecto internacional. Por el mismo hecho de que en todos los países, o en la mayoría de los países, pues que en este momento no hay euros, no, y tengo pesos, bueno, no importa, dame pesos, no pasa nada, ¿no? Es una moneda líquida, pero también pues se ajusta rápidamente a todos los factores que afectan a la economía, ya sean internos de nuestro principal socio comercial o de otros países. ¿Por qué? Pues porque absorbe rápidamente el impacto de alrededor del mundo. Ahorita se encuentra en niveles muy cercanos a 23 pesos. Como mencionabas, hace algunos años cuando Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, el tipo de cambio se fue a 25 pesos, arriba de 25 pesos, y también tuvo un periodo alto de volatilidad. Sin embargo, ahorita que vienen elecciones, creo que el mercado está más atento a lo que puede pasar con la pandemia, cuánto va a durar, viene una segunda ola, están trabajando sobre la vacuna, cuánto tiempo va a durar en ser distribuida en los diferentes países, cuál va a ser accesible para la población, el gobierno la va a regalar como sucede con otras vacunas. Creo que hay muchas preguntas alrededor de la pandemia y quizás sea la pandemia el factor principal en el que se estará enfocando los inversionistas porque por el efecto directo que tiene sobre la economía. De tal manera que mientras sigamos hablando de la posibilidad de una segunda ola de contagios de COVID y mientras sigamos eh, recibiendo noticias de indicadores económicos negativos, como ha sucedido con el indicador del IGAE, la actividad industrial, que han sido muy negativas y que llevan muchos meses, o tengamos noticias como la del Fondo Monetario Internacional, donde prevé que el crecimiento de México puede ser de menos 10% y para Estados Unidos de menos 8%, o sea, variaciones realmente fuertes a la baja de crecimiento, el tipo de cambio va a estar muy presionado. Podrá tener sesiones donde recupere algo de terreno, porque los inversionistas vuelven a tratar de tomar algunas utilidades, pero al final del día las divisas tienen gran influencia de los factores económicos. De tal manera que si vemos que la economía va a tener todavía un proceso largo de desaceleración y que la recuperación quizás no se dé en 1 año o 2 años, porque hay factores que aún no sabemos cómo va a ser su comportamiento, en particular el sector salud. Bueno, yo estoy pensando en que el tipo de cambio va a continuar alrededor de los 23 pesos. Podría tener sesiones importantes de ajuste o de recuperación hacia los 22.50 y si tenemos noticias pues más negativas, pues sí se puede ir a los 24 pesos y quizás brincar los 24 pesos a los 24.50. Y en el peor escenario, si llegara a brincar 24.50, pues sí nos iríamos nuevamente hacia los 25. Sin embargo, creo que también el mercado ya es consciente de que, pues sí, va a ser un año complicado, con, pues, de desaceleración, de que estamos viviendo una crisis económica y a mí me gusta más que se siga moviendo hacia los 23 pesos, y quizás en esos niveles termine el año hacia los 23 o promediando los 23 pesos. Muy bien. Y bueno, lo que hemos observado es que cuando el dólar sube, la bolsa mexicana baja. Y al mismo tiempo hemos observado que cuando la tasa de interés baja, la bolsa de valores en México tiende a subir. Pero aquí vemos dos fuerzas encontradas. Un dólar que probablemente pueda subir todavía un poco más y una tasa de referencia que muy probablemente baje todavía más.
Ujú, Y lo menciono por esto. La bolsa de valores al momento lleva arribita de un retroceso en el año de menos 10%, un poquito ujú. más. Y en la parte más cruda de las noticias y de la pandemia llegó a estar hasta en menos 25% de minusvalía en el año. Ujú. Y eso nos lleva a pensar, hay posibilidad de que suba la bolsa mexicana y cierre el año con un rendimiento positivo. Bueno, digo, también es un año muy complicado para hacer estimaciones de mediano plazo, ¿sí? En otros años sí se puede hacer una estimación más de mediano plazo, incluso las casas de bolsa acostumbran a hacer sus estimados para 12 meses, ¿no? Vemos que, no sé, Monex dice el precio objetivo de tal acción a 12 meses es de tanto y mantenemos una recomendación neutral de compra. Sin embargo, este año es realmente complicado hacer estimaciones. Eh, Sin embargo, yo considero que el mercado siempre encuentra oportunidades de compra. El hecho de que el índice de referencia del mercado accionario baje no quiere decir que los inversionistas se están saliendo o que la bolsa presenta problemas financieros. Simplemente hay alguien que tenía una acción que valía 20 pesos y a lo mejor decide venderla a 19 porque prefiere mantener liquidez que asumir el riesgo quizás de que caiga más. Y en ese momento en el que ofrece la acción a 19, pues hay alguien que la quiere comprar, ¿no? Y ahí es cuando con esta situación vemos cómo efectivamente la evaluación de la acción empieza a descender y esto pues da en conjunto en el cálculo de las 35 emisoras que componen el índice de precios y cotizaciones, pues da que el índice ha caído 14% en lo que va del año. Como bien dices, si en algún momento traía un rendimiento negativo de 25% y ahorita es de 14%, bueno, es que ha recuperado confianza, ha recuperado fuerza, pese a las condiciones de mercado. Creo yo que sí podría dar la vuelta, quizás no ofrecer a fin de año un rendimiento quizás del 10% positivo, pero podría salvar el año con algún rendimiento de un 4, de un 5%, considerando que los inversionistas siempre van a encontrar oportunidades para comprar. Acciones como Peñoles, Grupo México, pues son acciones que han estado muy castigadas. Sin embargo, quizás ahora que empieza la reactivación de la economía o la reapertura de estos sectores, pues haya inversionistas que consideren que es el momento de compra. Uh -huh. Finalmente, la economía no se puede detener. Hace un momento revisaba yo que pues en México o en la Ciudad de México están anunciando que hay un cambio de color en los semáforos y esto es precisamente para que la gente pues empiece a regresar a las actividades porque tanto la Ciudad de México y como el mundo pues no se puede detener. La economía no se puede detener y de alguna manera tenemos que regresar a las actividades, ya sea con el cubrebocas, con una nueva normalidad, como lo hemos llamado, pero tenemos que regresar. Ahora, en el mercado accionario existen las empresas defensivas, que son aquellas de consumo, está Walmart, Lala, Gruma. Gruma es una empresa que siempre ha presentado utilidades, el precio de la acción siempre ha presentado ganancias y es que, fíjate, Gruma es una acción que la he estudiado y la he revisado por muchos años porque me gusta esa historia y el comportamiento de la empresa, cómo ha crecido, cómo se ha extendido hacia el exterior, pero también es una empresa
cubre sus riesgos en el mercado de derivados. Y eso pues le ha permitido, como mencioné en un principio, minimizar riesgos, ¿no? Entonces creo que hay muchas empresas que pueden ser oportunidades de compra para el mercado y eso va a permitir pues que el índice de precios y cotizaciones pueda finalizar el año con mejores números. Ok, gracias. Entonces me estás diciendo que Gruma ya aprendió de lo que pasó en el 2008. Bueno, Gruma, sí, bueno, yo creo que la lección ahí fue para la Comer, ¿no? Más que para Gruma. Gruma siempre se ha cubierto en el mercado de derivados. Siempre trae posturas para sobre maíz, que sus coberturas las hace en el mercado de Chicago. Pero fíjate que tocaste un punto muy, muy interesante. O sea, Gruma hace coberturas sobre maíz porque es la materia prima que él necesita para crecer, para mantener su producción y compromisos. Y la comercial mexicana en aquel entonces lo que hizo fue hacer coberturas sobre tipo de cambio, cuando todas sus ventas eran en pesos. Por eso esa es la diferencia entre una empresa y la otra, ¿no? Más bien, pues en la Comer hicieron ahí operaciones más especulativas que pues no favorecieron las finanzas en ese momento. Sin embargo, creo que el hecho de que continúe en el mercado, el hecho de que siga cotizando o participando en bolsa activamente, ha sido una gran lección para la empresa y ojalá sea una gran lección para otras empresas de ver cuál fue el final de la comercial mexicana que tuvo que vender sucursales y sin embargo ahorita es una empresa financieramente sana porque no tiene deuda, ¿no? La mayor deuda que tiene es a 30 o 60 días, que es a proveedores. Entonces, creo que sí aprendió muy bien la lección y está manejando muy bien las finanzas y principalmente entendió que dado el giro de su negocio, el uso de los derivados no funcionan cuando son de manera especulativa, ¿no? A diferencia de Gruma. Muy bien, gracias. Sé que te estoy poniendo en un predicamento porque el futuro es muy difícil de pronosticar, ¿sí? Y generalmente uno queda mal cuando trata de hacer uno proyecciones a muy corto plazo, ¿sí? Si me dices a 10 años qué va a pasar, pues yo te aseguraría que la bolsa va a estar a niveles muy superiores a los que está ahorita. Ahorita. Sin embargo, pues si me lo dices de aquí a fin de año, pues realmente no tenemos una certeza o una probabilidad tan alta como para poderlo proyectar. Sin embargo, dos puntos. A ver si me puedes decir algo al respecto. Una es la inflación, que ahorita bien dijiste está controlada en niveles aceptables, 3%, arribita del 3%. Y dos, el petróleo. Habló mucho del petróleo hace un mes, todo el mundo estaba espantado por el petróleo, ya nadie dice nada del petróleo, ha rebotado de manera importante, pero es un indicador que para nosotros como país nos es muy importante. ¿Qué visión me tienes? Ok, de la inflación, yo creo que va a continuar en niveles alrededor del 3% porque dadas las condiciones de la economía que está sufriendo del impacto de coronavirus, pues muchas familias no están consumiendo lo que consumían antes, ¿no? Ahora, hay que entender que en este momento donde hay una crisis de salud, la visión y pensar del consumidor es diferente a otras crisis. En otras crisis, quizás las familias, mientras mantienen su trabajo, pues ven alejada la crisis porque no lo están viviendo. Pero en este momento, además, existe un miedo generalizado de contagio porque no existe una vacuna y qué va a pasar. Y además todos los días se dan las noticias de cómo van los contagios y cómo van los fallecimientos. Entonces creo que pues lo que consumen es lo básico necesario y no están pensando en comprar el auto, ni están pensando en irse de vacaciones, y aunque pensaran en irse de vacaciones no pueden, ¿no? Es imposible ahorita. Entonces son factores que de alguna manera pues limitan
el crecimiento o el alza de precios. Quizás veamos un poco de alza de precios en los alimentos, en las verduras, pero en los energéticos no lo hemos visto. De hecho, precisamente si lo ligamos con los precios del petróleo y por qué cayó los precios del petróleo, pues cayeron por una falta de demanda, ¿no? Entonces, si ahora nos llevamos al precio de las gasolinas, que en México también vimos cómo se redujo el precio de la gasolina antes de la pandemia, estábamos arriba de 20 pesos, y durante la pandemia yo vi precios no recuerdo bien, creo de 17 pesos. Bueno, ahí vemos por qué la inflación pues está contenida, y es muy probable que siga contenida, porque aun cuando la gente regrese al mercado y aumente la demanda de la gasolina, pues no va a tener que comprar ropa porque los niños pues siguen en casa, ¿no? No van a tener que comprar más cuadernos porque a lo mejor todavía tienen en casa, pero sobre todo no son los cuadernos que suelen pedir las escuelas, entonces de alguna manera pueden disminuir su gasto en esos renglones, y por eso creo que va a seguir contenida. Perdón. Respecto a lo que preguntabas del petróleo, de que ya nadie dice nada y después de un día caótico que tuvo negociaciones negativas y llegó a menos $20 por barril en Estados Unidos, el precio de referencia que es el WTI, y de repente, pues, ¿qué pasó con eso, no? Pues, para las personas que no estén familiarizadas mucho con el petróleo, ¿qué es lo que pasó? En el momento en el que China, nos tenemos que abrir y hablar del entorno internacional para poder aterrizarlo hacia México, porque es un efecto global, la negociación del petróleo. China es un gran consumidor de una gran cantidad de productos alrededor del mundo, entre ellos el petróleo. En el momento en el que China cierra sus fronteras y manda a la gente a sus casas, pues no nada más dejaron de circular los carros, sino dejaron de trabajar las fábricas de textiles, del algodón, de las fibras sintéticas. Muchas fábricas dejaron de trabajar, ¿no? Al cerrarse las fronteras también, las líneas aéreas pues dejaron de consumir el combustible necesario para los aviones. Entonces, ahí empieza a disminuir el precio del petróleo, viendo que la demanda va a empezar a disminuir, simplemente con China. Cuando se habla de que existe una pandemia y que empezamos a ver todos los casos alrededor del mundo, empezando por Europa y después hacia América, pues se magnifica esta alerta de una menor demanda y los precios del petróleo siguen cayendo. Ese día en mayo, sí, que fue a mediados de mayo que los precios cotizaron negativos, coincide también que en el mercado de futuros o de derivados había vencimientos de los contratos de petróleo. En el caso del petróleo, a diferencia de otras materias primas, si tú tienes un contrato en el mercado de derivados, suponiendo de maíz, y te quedas con el contrato hasta el vencimiento, pues vas a tener que pagar el costal del maíz y te van a hacer una entrega física del maíz. Pero en el caso del petróleo no es así, porque ¿qué vas a hacer tú con tu barril de petróleo, no? O sea, no hay la entrega física tal cual. O sea, el petróleo está resguardado en algún lugar, ¿no? Entonces, no hubo la cancelación de muchos contratos en ese momento, cuando se tenía que haber hecho una renovación para el siguiente contrato, y por eso el precio siguió cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, porque pues no había otra persona que hiciera el cruce para que se cancelara ese contrato. No sé, a esas personas que se quedaron con esos contratos y que se estuvo cotizando en niveles negativos, pues no fueron y le entregaron su contrato, ni fueron y le dijeron, oye, me debes tantos dólares, ¿no?
tuvieron que hacer ahí un ajuste de posiciones o un intercambio de contratos y bueno, continuó el mercado operando. Pero fundamentalmente, ¿por qué cayó el precio? Bueno, esa fue la parte operativa, pero ¿por qué cayó el precio? Porque las áreas que están destinadas a guardar el petróleo, pues veían que la acumulación de petróleo crecía y crecía y crecía y seguía creciendo porque los productores de petróleo pues siguen bombeando, siguen sacando petróleo, enviando sus barriles de petróleo a los diferentes países o a sus almacenes y no existe la demanda de las refinerías, ¿no? O sea, no hay quien te compre el petróleo y entonces empiezas a acumular, acumular, acumular y entonces el precio se empieza a caer porque pues si nadie lo compra, ¿qué va a pasar con todo ese petróleo, ¿no? Y así, si vemos al día siguiente, el escenario no cambió. O sea, China no compró más petróleo, ni México vendió, ni Irak compró. O sea, ni hubo fábricas que dijeron, bueno, está bien, mándame 1000 barriles de petróleo. De un día a otro no pasó nada. Simplemente en la operación en la operación de mercados, hubo un canje de contratos y el precio volvió a subir. Sin embargo, en la realidad todavía se tuvo la presión de que había un exceso de oferta y que no había demanda y que iba a pasar con todos esos barriles que estaban ahí guardados. Entonces, la organización, la OPEP, junto con otros países aliados, Rusia y otros países que no pertenecen a la OPEP, acordaron recortar la producción precisamente para no seguir acumulando petróleo. Cuando ellos deciden recortar la producción de petróleo, entonces ya los precios que vemos en pantallas ya empiezan a subir porque pues están estimando que el mercado busca un equilibrio o que se reduzca la oferta ante una disminuida demanda. Eso es lo que pasa, ¿no? El tema de petróleo va a continuar. Bueno, es un tema importante. Ahí donde damos seguimiento es a las decisiones de la OPEP y sus aliados. Mientras todos estén de acuerdo en que es importante mantener una baja producción, bueno, veremos precios alrededor de los 40, 50 dólares por barril. En caso de que uno de los países cualquiera diga, bueno, principalmente Arabia o Rusia, que digan, pues no, yo ya he apoyado al mercado durante muchos años y necesito vender más, pues va a venir otra vez el tema del petróleo y volveremos a ver muchas noticias de petróleo. Pero por lo pronto eso es lo que ha pasado, ¿no? Decidieron no bombear más para tratar de equilibrar oferta con demanda lo mejor posible. Muy bien. Hasta ahorita ya hemos hablado pues de petróleo, inflación, dólares, bolsa, riesgo país y lo acontecido en Estados Unidos, donde bueno, la recuperación ha sido muy rápida después de una pendiente de caída igual muy vertiginosa. Y ya casi para cerrar, yo te preguntaría, ¿por qué es importante que el ciudadano común entienda todos estos conceptos o todas estas repercusiones? ¿En qué lo beneficia o en qué no lo beneficia saber de estos indicadores financieros? Bueno, todas las personas vivimos en una economía. Y a veces el término parece alejado porque precisamente los indicadores económicos hablan de un número grande y se refiere al país, ¿no? Ahí es donde ya lo vimos alejados porque, pues sí, el IGAE subió 5%, pues como que no lo siento, ¿no? Yo en persona no lo siento en el día a día. O si me dicen que se cayó 5%, pues igual no, quizás no lo siento en el día a día. Lo que siento es el incremento de precios cuando voy al supermercado. Ahí es donde ya empiezo a sentir ya como propio la noticia del indicador, que si subió bajo
la inflación, pero a veces tampoco le hacemos mucho caso. El tipo de cambio, pues las empresas sí le hacen caso, pero a lo mejor las familias no, o quizás los adolescentes no le hagan mucho caso, porque pues yo no voy a viajar, no necesito dólares, pues me da lo mismo que esté en 20 o en 23, ¿no? Sin embargo, sí son indicadores importantes que nos refieren que algo está pasando mal o bien en la economía. ¿Por qué la gente debe saber de economía? Una, porque todos vivimos en, como dije, en una economía. Todos tenemos que ir a consumir, todos tenemos un trabajo, todos queremos ahorrar y tener ganancias. Y cuando nos dicen un indicador económico, cuando el gobierno anuncia un dato económico, quiere decir que todo el país en conjunto, midiendo toda la actividad de los consumidores, de todas las familias, resultó en ese número. Entonces, todos participamos de ese número, somos partícipes o creadores de ese número que nos están dando a conocer de una u otra manera. Si ahorita acabamos de hablar del petróleo y por qué subió y por qué bajó, pero eso es más palpable, porque te decía yo, cuando se habló de que no había una demanda global de gasolina, o perdón, de petróleo, porque las refinerías no lo estaban comprando, pues las refinerías también compran petróleo para producir la gasolina que sí utilizamos, ¿sí? Y ahí los países o las familias nos vimos beneficiadas por 2 meses por una reducción del precio de la gasolina. Entonces sí es importante saber si la OPEP acordó recortar o no la producción, porque entonces yo ya sé que la gasolina se puede mantener en los precios actuales o que puede subir. Eso le puede servir mucho a una empresa que su servicio es dar transportación, ¿no? O sea, porque su gasto va a ser mayor en transportación. Bueno, y entonces las familias dicen, bueno, pues a mí el petróleo no me importa, ¿no? Bueno, pero sí me debe de importar los niveles de inflación porque me voy dando cuenta de cuánto se están incrementando los precios. O sea, en un mes, si la inflación sale del 6%, el siguiente mes no va a salir del 24%. O sea, son aumentos paulatinos o decrecimientos paulatinos. Entonces, si la inflación ahorita la tenemos en 3 y si el analista dice que se va a mantener en 3, bueno, puedo considerar que puedo seguir comprando más o menos las mismas cosas. O puedo considerar que si el nivel de precios se va a mantener más o menos igual, puedo decir, bueno, pues si los precios no van a subir mucho de lo que yo gano, parte del dinero lo puedo llevar a una inversión, ¿no? Ahora, cuando me dicen que la inflación va a subir mucho, bueno, pues tengo que evaluar cuáles son los productos que más necesito, pues para no estar gastando en los que son más caros o en los que más pueden subir. Eh, cuando se llega el tema de elecciones, yo creo que ahí es mucho más importante todos los indicadores económicos. Pero ahí como que tenemos que hacer el recuento, ¿no? De cuál ha sido la tendencia del crecimiento, cuál ha sido la tendencia del turismo, cuál ha sido la tendencia de las tasas de interés, del precio del dólar, ¿no? Del tipo de cambio. Y entonces podemos considerar en conjunto todos estos indicadores que nos dio a conocer el gobierno y entonces en elecciones decir, bueno, este candidato está ofreciendo esto, que va a mejorar los niveles de empleo, este otro candidato está ofreciendo que el precio de la gasolina se va a mantener estable. Eso no puede ser. O sea, el precio de la gasolina y el precio del petróleo responden a condiciones internacionales, no son condiciones nacionales. Entonces, ahí todos estos indicadores sí nos sirven. Tenemos que tener o interesarnos un poco en qué nos dicen los indicadores para poder tomar mejores decisiones. Ahorita hablé un poquito de la parte política, pero principalmente los indicadores económicos financieros lo que nos ayudan es a tomar mejores decisiones de inversión. Nosotros ahorramos cuando estamos en casa y cuando no gastamos. O sea, yo gano 150 pesos a la semana y el cine cuesta 80 pesos,
bueno, definitivamente si no voy esta semana al cine, voy a ahorrar 80 pesos, ¿no? Y voy a tener 150 pesos. Entonces, el dinero lo voy a cuidar, voy a ahorrar en casa, voy a pagar la luz del cuarto que no estoy utilizando para que el recibo de luz venga en una menor cantidad. Ahí estoy ahorrando. Cuido mi ropa, ahí estoy ahorrando porque no voy a utilizar tantos tenis en el año y puedo vivir un año con 2 pares de tenis, algo así. Eh, cuido el agua porque somos una sociedad consciente de que es un bien no renovable que lo debemos de cuidar, ¿sí? Cuido la luz porque además de que viene una factura con menos gasto, también contribuyo al bienestar del país siendo una persona responsable sustentablemente. Entonces, hay muchas maneras de ahorrar. Cuando hablamos de invertir, es porque esperamos un rendimiento a través de esa inversión. Si estamos hablando de una inversión de dinero, bueno, pues esperamos que cuando yo invierto en CETES o en una cuenta bancaria o en la bolsa, lo que esperamos es obtener un rendimiento. Entonces, ¿para qué me sirve saber qué le está pasando a la bolsa? Bueno, pues porque ahí voy a saber si todos me están diciendo que no hay expectativas de crecimiento para la bolsa, más que 2 personas dicen que sí va a crecer, pero además voy y reviso el indicador y efectivamente trae muchos meses perdiendo y no conozco mucho de mercado, digo, no, pues mejor a la bolsa no entro y mejor invierto en CETES que me da un rendimiento menor, pero que es seguro, porque si veo una historia, nunca ha pagado una tasa negativa y además los analistas que he consultado, casas de bolsa que he consultado, estiman que no puede bajar más de 4%, ¿no? Entonces, esos indicadores me ayudan a tomar mejores decisiones. Ok, muy amplia, muy clara tu respuesta. Ya casi para terminar, bajo este entorno complicado, donde sabemos que es donde a veces se presentan las mayores oportunidades, ¿cuál sería tu recomendación final para el pequeño ahorrador, para el inversionista individual? ¿Qué debería estar pensando y qué alternativas tú sugerirías? Bueno, las personas que están trabajando, que tienen empleo, siempre voy a recomendar que ahorren, que cuiden su dinero y que busquen, si eres el primer, si nunca has invertido, el primer paso es entrar a CETES, conocer cuál es la mecánica del mercado, entender la tasa de interés, los plazos, cuándo me pagan, cómo hago las transferencias electrónicas, entender todo esto y siempre recomiendo CETES directo porque es un instrumento muy sencillo y que además podemos seguir fácilmente, ¿no? Con la información de la banca central. Además estamos invirtiendo sin riesgo con la banca central del país. Y ya lo siguiente pues sería buscar una inversión más atractiva, quizás un fondo de inversión que tenga un poco de deuda y un poco de acciones, pero principalmente lo que recomiendo es seguir a las personas o ir de la mano de la persona experta que maneja esos fondos de inversión. Todas las casas de bolsa y no necesariamente las tradicionales que conocemos, sino también las plataformas, te ofrecen una forma fácil de invertir, pero siempre si nos acompañamos del asesor financiero, que te dice cuáles son los instrumentos que ahorita están viendo más rentables, en cuáles se están viendo riesgos, siempre te va a ayudar a tomar una mejor decisión, ¿no? Los asesores financieros de las casas de bolsa a eso se dedican exclusivamente, a estar revisando los portafolios, a estar revisando qué pasa con el índice de precios y cotizaciones, a ver cuál es el impacto que tiene el tipo de cambio, a ver cómo va la tasa de interés. Básicamente están revisando todo el día, los 360 días del año, qué pasa con estos 3 indicadores a grandes rasgos. Entonces, ellos son los que te pueden dar la mejor orientación, porque finalmente uno tiene que platicar con el asesor. No es lo mismo que yo quiera invertir 10,000 pesos durante un año a que yo quiera empezar a invertir 5,000 pesos mensuales y que mi idea de inversión sea a 20 años. Estamos hablando de 2 situaciones diferentes.
Y la única forma de que un asesor te dé la mejor recomendación es que uno se acerque y le diga qué es lo que uno quiere hacer con su dinero y qué es lo que espera de ese dinero, ¿no? O sea, es muy fácil ver en internet, en las redes sociales, que se anuncian diferentes plataformas y casas de bolsa ofreciendo diferentes rendimientos. Pero a veces los bancos dicen, invierte 9 meses y te pago el equivalente a 12. Sí, pero yo quiero dejar mi dinero sin moverlo 12 años o quiero invertirlo nada más 6 meses porque tengo una meta que es comprar un auto y no quiero que pierda valor mi dinero y por eso lo invierto. Entonces, hay muchas situaciones diferentes porque depende de cada persona qué es lo que quiere hacer con su dinero. Entonces, al final, y espero no haberme extendido mucho, creo que la clave está en acudir con los expertos, ¿no? Acudir con los expertos y ser francos y decir qué es lo que yo quiero hacer con mi dinero para tener la mejor respuesta, ¿no? La mejor ayuda. Muy bien, Iracema. Obviamente, pues siempre será bueno tener a alguien que nos dé un consejo, una guía, alguien con quien rebotar todas estas ideas, ya sea para ahorrar o para invertir. El tema del dinero generalmente en nuestra cultura es como un tema tabú que generalmente no compartimos, pero siempre será bueno asesorarse con alguien que conozca del tema y se dedique a eso. Finalmente, compártenos tus datos. ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te seguimos? Claro. Mira, Mauricio, muchísimas gracias por invitarme esta tarde. La verdad es que yo la he disfrutado porque pues el tema financiero me gusta mucho. Espero que nos veamos nuevamente cuando tú gustes. Y para las personas que nos están escuchando, si tienen alguna duda o buscan algún comentario respecto a algún tema en particular, les dejo mis redes sociales. Soy Iracema Andrés para Facebook y para Twitter. De la misma forma me encuentran en las dos. Y yo tengo un programa de radio los lunes de 7 a 9 de la noche, donde precisamente hablo de economía y finanzas. Y también encuentran todos los datos en las redes sociales. Muy bien, pues el gusto ha sido mío, te agradezco este tiempo, espero que todos los que vean este programa, ya sea en YouTube o lo escuchen en alguno de los podcasts o en las redes donde compartimos toda esta información, les haya gustado, que les aporte valor y que lo compartan y se suscriban. Yo soy Mauricio de Medina en Aprende, Ahorra e Invierte. Te agradezco, Iracema. Buenas tardes, mucho gusto. Hasta luego, gracias. Hasta luego.